A través del estudio sistemático de la palabra encontramos a Dios hablando y diciéndonos y exponiéndonos, y el Espíritu Santo nos prometía que nos estaba enseñando y recordando. Pero también veíamos al final del estudio que se nos abría ese enorme privilegio de entrar en la presencia de Dios. Al final veíamos el pasaje donde decía que nos acercáramos confiadamente al trono de gracia. Teníamos acceso y tenemos acceso a ese privilegio, a estar hablando directamente con el Señor en oración, porque es una relación de dos vías. El domingo pasado vimos la primera vía, cómo es íntimamente relacionada la permanencia en Cristo con el estudio, la lectura de su palabra. Y hoy vamos a cerrar el círculo con la siguiente vía, la oración. Y el pasaje que todos conocemos en la oración se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por el día de hoy. Tenemos mucho por aprender y hoy, al hablar acerca de la oración, queremos que tú, Señor, nos dirijas. Queremos entender las palabras del Señor Jesús. Queremos entender lo que dice la Biblia acerca de la oración. Gracias, Dios, gracias, Padre, por este gran privilegio que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Y abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Del versículo 1 al versículo 13. Clásico. Todo el mundo lo conoce como el Padre Nuestro. Desde chiquito lo hemos escuchado. Nos lo hicieron repetir y repetir y repetir. Y vamos a empezar leyendo los primeros 4 versículos de este pasaje. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a los discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos dice en el versículo 1 que Jesús estaba orando. Estaba orando. Y es significativo, eso nos da una seña de la relevancia de la oración. Jesús tenía la costumbre de pasar tiempo con Dios. Tenía la costumbre de hablar con Dios. Vez tras vez en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se enfatiza la vida de oración de Jesús. Lucas lo hace en una forma particular. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Pasas tiempo con Él? Y mi hermano, cuando hacemos estas preguntas, no son para acorcharnos. Dios nos habla para que no nos sintamos culpables. Y cuando Él nos habla no es para que les digamos: ay, qué mal cristiano soy. No, Dios nos habla porque Él quiere darnos la capacidad de serle obedientes. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Pasas tiempo con Él? Si no es así, en vez de decir: ay, qué mal cristiano soy, entra a esa comunión.
Date cuenta del enorme privilegio, el gran privilegio que ha sido dado a los hijos de Dios. La oración era muy importante para Jesús. ¿Lo es para ti? Debería serlo. Si el Señor Jesús lo hacía, y si el Señor Jesús dependía de su Padre, y si nos enseñaba con su ejemplo de vida, que sometía todo a la voluntad del Padre, debemos llegar a la conclusión de que para nosotros tiene que ser importante, tiene que ser clave en nuestra vivencia cristiana. O eres de aquellos que siempre anda preocupado, o eres de aquellos que siempre anda afanado, o eres de aquellos que nunca tienen tiempo, que siempre vemos el domingo con una Biblia debajo del brazo. ¿Qué dice tu vida? El término orar, ¿te dice algo? Nos dice el texto que él terminó de orar y se le acercó uno de los discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Interesante. En este discurso ya estaba acercándose la crucifixión. El Señor estaba dando ya sus últimas instrucciones. ¿Cómo es que después de 3 años, viéndolo orar, viéndolo tener momentos de lejanía con ellos, un discípulo le pregunta: Señor, enséñanos a orar? Llevaban 3 años con él. Señor, enséñanos a orar. La vida de oración de Jesús tenía que haber dejado una clara impresión en sus discípulos. Ellos se daban cuenta que él lo hacía, se daban cuenta que él dependía de su Padre en oración. Ahora, los que te rodean desean aprender algo de ti. Los que te rodean desean imitar algún comportamiento tuyo. Ese cambio radical, dramático y drástico de algunos en la vida del Señor, que induce a otros a decir: oye, tú tenías una boca prohibida y ahora no. ¿Qué pasó? A mí me gustaría no hablar como yo hablo. ¿Hay alguien que desea tener un cambio o imitar algún comportamiento tuyo? ¿Alguien que quiera decir que deseo tener lo que tú tienes? Nos hace falta aprender a orar. Se necesita aprender a orar. Es preferible hablar con alguien. Oye, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo oras? Porque eso es algo en donde no nacimos aprendidos. Por eso le preguntaron: enséñanos, Señor, enséñanos. Yo quiero una vida vital de comunión con Dios. ¿Has estudiado el tema de la oración? ¿Tienes alguna inquietud al respecto? Claramente, Jesús ha sido siempre y será el mejor maestro. Y lo que puedas aprender del Señor Jesús es por excelencia lo mejor. Tomemos nota, en este pasaje Él no dio una oración que debiéramos repetir. No hay ninguna parte en el Nuevo Testamento, en las epístolas o en los evangelios en donde alguien repita esta oración. No nos dice ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento que esta oración fue repetida y que se enseñó a repetirla mecánicamente. Lo que el Señor estaba haciendo es enseñando los elementos que deben estar presentes en la oración. Ahora, tampoco es la única enseñanza en la Biblia sobre la oración. Posiblemente es el pasaje que más conocemos, ¿sí? No es la única, pero aquí
nos expresa en una forma clara todos los componentes que en otras partes de la Escritura nos da. Aquí lo pone todo como en contexto. Orar no es repetir. Orar es más bien hablar con Dios, tener comunión, conversar con el Señor. Eso lo hemos escuchado desde que llegamos a los pies de Cristo. En el versículo 2, Él les dijo, Él responde a esa petición del discípulo y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oréis, el Señor Jesús daba por sentado, Él tomó por un hecho que sus discípulos orarían. Lo habían visto a Él orar. Él les había dado el ejemplo. Ahora Él refuerza las palabras con una enseñanza de vida, con su propio testimonio. Aparte de vivir una vida de dependencia de Dios, como la de Cristo, tus vecinos notan esa dependencia. Le hemos dado a conocer a ellos el precioso mensaje de la salvación. En verdad, los creyentes necesitamos orar y debemos empezar a hacerlo hoy mismo. Debemos empezar a mejorar nuestra vida de oración. Mira, pon cuidado a lo que dice el Señor en su palabra. Cuando oréis, decid. ¿A quién se debían dirigir los creyentes? Al Padre. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Solo son hijos del Padre aquellos que han puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Solo aquellos que han puesto su confianza y fe en el Señor Jesucristo tienen derecho, tienen la potestad de dirigirse a Él como Padre, Padre nuestro. Algunos piensan que Dios es Padre de todos. Ahora, en el sentido en que Él es dueño de todos, pueden vivir en ese engaño. Pero la Biblia me dice específicamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Me dice específicamente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solo a los que creen en su nombre. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, nacidos en la familia de Dios, hijos e hijas de Dios. ¡Cuán enorme privilegio es ese! Yo soy padre de 3 hijos: David, Natalia y Sara. Y ser hijos para ellos tiene unos privilegios. Ellos van a heredar. Ese es un privilegio que tienen los hijos. Ellos tienen el privilegio de decirme: Pa. ¿De dónde salieron con eso? No sé, pero los 3 lo hacen. ¿Lo han escuchado a Sarita? Sarita dice: Pa. Yo siento que ella me está diciendo: papito lindo. Y es cierto, soy papito y soy lindo. No, mentiras. Ellos me dicen: Pa. Y yo soy padre de estas 2 niñas y de este varón. Y hay privilegios. Esa comunicación con ellos es un privilegio que ellos tienen. Ahora, ese privilegio tiene condiciones. ¿Cómo es una relación entre padre e hijos? Es una relación sana.
hay respeto, hay seguridad, hay dependencia, hay humildad. Cuando Sarita, la chiquita, mi hija, de pronto comienza a hablarme y a subir un tricito el tono, a veces pienso que me heredó la voz y le es fácil subir un poquito el tono. Entonces, ¿qué toca hacer? Sarita, cálmate. Tú me puedes decir todo lo que quieras, pero me lo dices con respeto. Y esa mujer que está ahí es tu mamá y la respetas. Y hoy hay que bajarle el moño a los muchachos. Hay que bajarle el moño a los niños. Porque la relación padres e hijos y esa comunión y comunicación es una relación de dependencia, de seguridad, de respeto, y debe haber humildad. Humildad. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿reconoces que estás en la tierra? Es que a veces no lo reconocemos. A veces pensamos que estamos volando en los cielos. ¿Reconoces que eres un ser humano y que Él es Dios, que Él es soberano? Debe haber esa humildad cuando yo me dirijo a Dios. ¿Vives en sujeción a Dios? ¿Vives sometido a la palabra de Dios, la Biblia? ¿Tienes seguridad de vida eterna? ¿Estudias la Biblia? ¿Aceptas la voluntad de Dios? ¿Eres agradecido? Todos son elementos que deben existir entre un hijo y su padre, entre una hija y su padre. Nuestro Padre Dios. Sujeción al Señor, sujeción a su palabra, seguridad de vida eterna, estudio sistemático y regular de la Biblia. ¿Aceptas la voluntad de Dios? ¿Vives agradecido? Esas cosas caracterizan tu vida. Tienes una sana relación de hijo a padre, de hija a padre. Tener a Dios como Padre implica regeneración, implica tener una nueva vida, implica que en Cristo somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y el que no me crea está en Corintios capítulo 5 versículo 17. Tener a Dios como Padre implica santificación. La voluntad de Dios es que los hijos permanezcan más en su Hijo, en el Señor Jesucristo. En la epístola de Romanos, en el capítulo 8, versículo 29, el Señor Jesús nos dice que nosotros debemos llevar una vida parecida a su hijo mayor. Así me gusta a veces referirme a él, al Señor Jesucristo. Una vida de santificación, de crecimiento en las cosas de Dios. ¿Es evidente eso en ti hoy? ¿Tienes mayor semejanza a Cristo de lo que tenías hace un mes, hace 3 meses, hace 6 meses, hace 20 años? ¿Estás creciendo en la gracia de Dios? ¿Está afectando tu vida la palabra de Dios? Se está reflejando que efectivamente hay una conexión. Dios hablándome a través de su palabra y yo hablándole a través de la oración. Jesús enseñó a los discípulos a orar en su nombre. Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis,
para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos orar en el nombre del Señor Jesús. Hay muchas variaciones en cuanto a la oración en nuestros días, pero el modelo es este. El Señor Jesucristo oró al Padre y nos pide que lo hagamos en el nombre de Él, en el nombre de su Hijo. Tú no oras al Padre en el nombre del Padre. Estás hablando con el Padre. Ese es el modelo bíblico, fue el modelo que fue enseñado en los evangelios, en las epístolas. Cuando Pablo oraba, las oraciones que están registradas se dirigen al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Tú oras conforme al ejemplo registrado en la Escritura, en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de Pablo. En el mismo evangelio de Juan, más atrás, en el capítulo 12. Versículos 27 y 28. Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Este pasaje tiene unas implicaciones para el creyente. Debo orar más acerca de lo que más le interesa a Dios, acerca de lo que más está en la mente de Dios. Y la forma de enterarme de qué es lo importante para Dios es estudiando su palabra, estudiando la Biblia, porque si quiero orar conforme a lo que le importa a Dios, debo pasar más tiempo estudiando su palabra para estar ligado a ella en oración. Lo de orar no es un ejercicio vacío, sin relación. Esa oración debe venir del aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Para eso, si Dios me habla en la Escritura de ser humilde, yo entonces oro porque no me nace ser humilde. Pero es la Escritura la que me está diciendo hacia dónde desea el Señor que yo dirija mi oración. Si me habla de acerca de amar a los hermanos, tampoco me nace. Entonces estudio su palabra y eso se vuelve en mi vida una oración. Y como a Él le importa, entonces comienzo a trabajar en el amor con mi hermano. Santificado sea tu nombre. La oración debe enfocarse en la gloria de Dios. Eso es lo que realmente importa. Dios, que seas tenido por santo. Que la gente al observar mi vida entienda la importancia de la santidad. Que yo viva de acuerdo y conforme a tu santidad. Se debe tener presente al orar la absoluta santidad de Dios. Él está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Él es santo y yo soy pecador. Santificado sea tu nombre. ¿Qué pasos estás tomando para no dejarte enredar por el pecado y vivir en santidad? ¿Qué pasos estás tomando para no dejarte enredar en el pecado? ¿Qué tomas? ¿Qué pasos tomas para vivir en santidad? Debes ser intencional al respecto. Debes tomar acciones, no solo buenas intenciones, porque entonces vas a vivir una vida derrotada en tu intencionalidad en cuanto a la santidad. Estoy poniendo cuidado. Estoy teniendo filtros piadosos para lo que veo, para lo que escucho,
para lo que estudio. A través de la lectura de la Escritura estoy poniendo esos filtros. Necesitas una actitud de adoración, de agradecimiento por todo lo que Dios es, por todo lo que Dios hace. Entonces, en mis tiempos de oración, debo tener presente que Dios es santo y que me debo acercar con adoración, con agradecimiento. Vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. El Señor Jesús habló de tener como santo su nombre al orar. El apóstol Pablo nos ayuda a entender un poco más en este pasaje. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una actitud de que Dios es bueno. ¿Tienes esa actitud cuando estás orando? ¿O llegas con la actitud de reclamo? ¿O llegas con la actitud de que bueno, ahora sí me vas a escuchar? Dios es bueno. Debemos llegar en acción de gracias. Él sabe todo. Él es justo. Nada se le escapa. Y el mayor bien que yo puedo hacer es dar a conocer al Señor mi corazón y glorificarle. En el libro de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración, acción de gracias, reconociendo la grandeza de Dios. ¿Tú consideras a Dios bueno? ¿Realmente lo consideras bueno? ¿O es una frase que sale de tu boca solo cuando tienes cosas buenas? ¿Consideras a Dios justo? ¿O es una frase que sale de tu boca solo cuando pasan cosas que consideras son justas? ¿Honras a Dios? ¿Cómo vas a aprender a honrar a Dios? ¿Cómo van a aprender a honrar a Dios los que te rodean si no te ven a ti honrando a Dios? Si no te ven a ti tratando a Dios como santo y viviendo en santidad. Siguiente petición. Venga tu reino. El reino de Dios debe tener el primer lugar para el creyente. En Mateo capítulo 6, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, lo hemos escuchado desde chiquitos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El primer lugar para el creyente debe ser el reino de Dios, la gloria de Dios. Cuando tú oras, le pides a Dios que quite de tu vida lo que no lo honra a Él. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, saca a luz cualquier pecado que yo esté manteniendo oculto? ¿Puedes orar así? Dios, no permitas que yo peque con impunidad, porque vamos a pecar. Pero hemos inclinado nuestro rostro y honestamente, con la intencionalidad, le hemos dicho, Señor, no permitas que yo peque con impunidad. Descúbreme, señálame cualquier pecado que tenga. Yo quiero ser santo. Quita de mí, haz que se pierda lo que no te honra. No quiero pecar, quiero vivir en santidad. Venga tu reino y quiero que se cumplan tus propósitos en mi vida. ¿De qué forma estás colaborando? ¿De qué forma estás contribuyendo a la expansión del reino de Dios? Y si yo estoy orando, venga tu reino, si esa es mi actitud, lo más importante es
que yo entonces también esté colaborando a la expansión de ese reino. Porque suena un poquito hueco estar orando por la venida del reino del Señor y estar cruzado de brazos como un pacha esperando a que venga el arrebatamiento. Esperando. Venga tu reino. Te sometes al propósito de Dios. ¿Tienes una disposición para hacer lo que Dios te mande? Bueno, Dios, ¿por qué no me dices primero qué es lo que quieres? Y yo miro a ver si el tema como que me llama la atención. No, no, así no funciona. Así no es. Así no es. Mi compromiso con el reino tiene que ser con los propósitos del Señor. Tú tienes la disposición de hacer cualquier cosa que Él te mande hacer. ¿Recuerdas a Oseas? Hace unos domingos. ¿Tienes la disposición de hacer cualquier cosa? ¿Lo obedeces aún sin entender por qué de lo que te está pidiendo? ¿O es, no, espera un momentico, más bien explícame un poquito mejor y ahí miramos si te obedezco? No, si Dios te manda hacerlo, hazlo. Y después aprende el porqué, entiende el porqué. Dios te llama a ser santo porque Él es santo. Siguiente petición, hágase tu voluntad. Fíjense que hasta ahora no hay ninguna petición de la que normalmente nosotros hacemos cuando empezamos a orar. Ya van 5. Siguiente petición, hágase tu voluntad. ¿Aceptas por anticipado, por adelantado la voluntad de Dios? Lo que tú me mandes a hacer, Dios, yo lo haré aún antes de conocer tu voluntad. ¿Tienes esa disposición? Dios, permite que me case y que sea Lolita. Bueno, si tienes la disposición de que Dios te diga que no es Lolita, está bien. Está bien. Tú le puedes decir que sea Lolita, pero que la disposición de tu corazón sea que si no es ella, está bien. Aún estás dispuesto a seguirle, a aceptar tanto un no como un sí a tu petición. Dios, te amaré y te seguiré donde quiera que quieras, con tal que hagas esto para mí. Ay, tan lindo. Así tampoco es. Te seguiré y te amaré, pase lo que pase. Y solamente quiero que hagas tu voluntad. Lo que tú quieras, Dios, me someto a ellos. Danos hoy pan. Danos el pan de cada día. Reconoces que tu comida y todo lo demás que tienes es un regalo de Dios, que todo es por la pura gracia de Dios, dependes de Él día a día, manifiestas a otros que confías en el Señor, es evidente tu confianza en el Señor, vives tranquilo, sin afanes por tu provisión, no porque tengas mucho, sino porque estás confiado en quién sirve tu mesa. Versículo 4. Perdónanos nuestros pecados. Solo Dios borra pecados. Esa era la gran controversia que se estaba gestando en Marcos capítulo 2, en los primeros versículos, cuando Jesús sana al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí dijeron: ve, qué raro, solo Dios perdona pecados. Bueno, eso estaba demostrando que Jesús es Dios. Solo Dios perdona pecados. ¿Estás seguro que Dios ha perdonado todos tus pecados? ¿Vives en libertad? ¿Andas con Dios en confianza? ¿O revives de tiempo en tiempo algún pecado que cometiste tiempo atrás?
Mira, si confiesas tus pecados, Dios los perdona. Punto. Quiero leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hasta el capítulo 2, versículo 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, el sacrificio que satisface completamente nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si confiesas tus pecados en oración, puedes tener la confianza que el Señor te perdona, que el Señor te perdona. Vive el día confesando tu pecado. Sé honesto en cuanto a tus fallas. Vive en dependencia de Dios, no solo para lo físico, no solo para el pan, no solo para el vestido, no, sino también por tu salud emocional. El efecto de que los pecados, mis pecados, sean perdonados, debe ser libertad. Andar con limpia conciencia delante de Dios, pero ojo, esa libertad no debe llevar a la indiferencia hacia el pecado, sino todo lo contrario, a ser más sensibles al pecado, más conscientes de nuestra propia debilidad, más conscientes de nuestra necesidad de depender de Dios, de orar y de estudiar la Biblia. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Versículo 4. Porque también nosotros perdonamos a, ¿qué dicen las Biblias? ¿A algunos que nos deben? ¿Dice eso? No. Dice perdonar a todos, no a algunos, sino a todos. Perdonar a algunos, todo el mundo hace eso, pero perdonar a todos, eso sí requiere de la ayuda de Dios. Debemos estar pendientes tanto de las relaciones verticales como de las horizontales. Las verticales son más fáciles, estamos en la intimidad del Señor. Pero las horizontales, con quien me cae bien es más fácil perdonar. Pero el pasaje dice, a todos. Dios me llama a tener una relación sana con mis semejantes. ¿Te cuesta perdonar a quien pega contra ti? De pronto no puede ser eso como orgullo de tu parte. Jesús enseñó que una falta en la disposición para perdonar a nuestros semejantes perjudica nuestra comunión, perjudica nuestro andar en Dios. Por eso en Lucas capítulo 6, versículo 37 nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Estaba hablando no del perdón de los pecados para salvación, sino de un andar ante Dios con una limpia conciencia. También nosotros perdonamos. Difícilmente puedo ser humilde ante Dios si no lo soy con mis semejantes, sin tener la disposición de perdonar. No nos metas en tentación. ¿Tú entiendes la conexión entre depender de Dios, depender de la palabra de Dios? ¿Entiendes la conexión entre la dependencia de Dios y una vida en santidad? Si no andas en el Espíritu, cederás ante las presiones de la carne. Ahí terminamos los estudios, no suspendimos ahí el estudio de los miércoles, ¿recuerdan? En Gálatas. Vivir en el Espíritu, Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne. No. Si dependo de Dios y de su palabra, puedo entonces vivir más en santidad. Si satisfago los deseos de mi carne,
es porque la estoy alimentando más y no estoy alimentando el espíritu. No puedo hacer ambas cosas al tiempo. Pídele a Dios que no te permita ceder ante la tentación. Pídele que no te ayude a tomar decisiones erróneas, que sean decisiones sabias en cuanto a lo que ves, en cuanto a lo que escuchas, en cuanto a lo que estudias. Nuevamente, activa filtros para la música, activa filtros para el entendimiento. ¿Qué filtro tienes para lo que ves? ¿Qué filtro tienes para lo que escuchas? Ay, es que me gusta. No es el mejor filtro. Ese no es un filtro que contribuye a la santidad. Un filtro que contribuye a la santidad es: ¿le agrada a Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Activa filtros que lleven a una vida de santidad, a tener más a Dios, a alejarte del pecado. Y líbranos del mal. Leemos en Lucas 22, capítulo 22, versículo 31, que Satanás pidió permiso para sacudir a Pedro. El maligno aún lucha contra los creyentes y busca estorbarlos. Recuerdan en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El maligno aún lucha contra los creyentes, busca estorbarnos, y por eso es vital la intervención del Señor Jesús para tener una fe robusta que no falla. Una fe robusta que no falla. Y algunos comentarios aquí en cuanto a la oración. Debo persistir en la oración, no porque Dios sea mezquino, no porque Dios haya que insistirle. Debo ser persistente, no porque Dios sea tacaño, todo lo contrario. Dios es generoso, aún con los malos. Dios es bueno. Debo persistir en oración, no porque Él necesite que yo lo convenza, no porque Él necesite que yo le coja el brazo y se lo tuerza y bueno, ¿qué hubo a ver? No, por eso no es que debo persistir. Debo persistir porque necesito depender más de Dios. Necesito acercarme al Padre y entender su voluntad y someterme a Él. Por eso necesito orar, porque necesito más de Dios. No porque necesite cosas, no porque necesite que se me arregle la vida. Necesito orar porque necesito más de Dios. Yo no debo orar solo para pedir que se suplan mis necesidades. El punto de la oración no soy yo. El foco de la oración es Dios. Y si entiendes esto, has avanzado mucho en el tema de la oración. No oro porque quiero que Él me dé a mí. Debo orar porque debo darme al Padre. Esa es la esencia de la vida cristiana. Esa es la esencia de la oración. Quiero conocer la perspectiva de Dios sobre mi situación. Por eso debe ir ligada a la oración el estudio de la Biblia. Lo que dice Dios, lo que quiere Dios. Y mirarme aquí en la Escritura como un espejo. Que Dios me diga cómo soy y yo poderle decir: necesito que ores en mi vida para ser más como Jesús. Y una última cosa. Si Dios no responde sí a mi oración, ¿a qué conclusión debo llegar? Algunos dicen: bueno, Dios es malo o Dios es débil. Y si llegas a esa conclusión, estás
re lejos, pero re lejos de la verdad. Cuando Dios dice no, no es porque no puede, no es porque no te quiere. Miremos 3 posibilidades. Cuando Dios me dice no, debo preguntarme ante esa oración negada: ¿estoy orando como Dios manda? En verdad, no tenemos lo que pedimos, dice Santiago, porque pedimos mal. Santiago, en la Biblia, no yo. No tenemos lo que pedimos porque pedimos mal. Estoy orando como Dios manda para su gloria, habiendo lidiado con el pecado en mi vida, habiendo tratado con la viga en mi ojo antes de la paja, de preocuparme por la paja que está en el ojo de mi hermano. Estoy orando como Dios manda. También debo preguntar: ¿será que este no es el tiempo de Dios? ¿Será que el tiempo de Dios es mejor que el mío? Y tercero, debo preguntarme: ¿será que Dios tiene otro plan? ¿Será que el plan de Dios es mejor? Y de pronto, mejor que el mío. ¿Será que lo que yo tengo en mente es hasta aquí y el plan de Dios va mucho más allá? 3 reflexiones que debemos tener en mente. Cosas que debo preguntarme cuando Dios no dice que sí a mis oraciones. Qué privilegio se da al creyente el poder hablar con Dios en oración. Esta enseñanza ha sido transmitida por Facebook. Sé que es muy rápida y el tiempo muy corto. Vuelve a repasarla. No porque la esté dando yo, finalmente estoy simplemente leyendo la escritura. Pero son cosas que debes preguntarte y que deben estar en tu corazón cuando vayas a aprovechar ese privilegio que tienes de entrar a la presencia de Dios y hablar con Él, es decir, orar. Qué buen Padre es Dios. Pongámonos en pie. Padre hermoso, gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque en cientos y miles de aspectos en nuestra vida práctica nos has dejado una instrucción. Pero más que eso, gracias que en ese aspecto clave, principal, fundamental de nuestra comunión contigo, nos has dado muchos ejemplos, gran información directamente de la boca de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios mío, que tenemos acceso a ese trono de gloria y gracia tuyo. Gracias, Padre, que podemos acercarnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque en esa infinita bondad nos recibes con brazos abiertos vez tras vez. Honramos tu nombre, Señor, declarando que estás en los cielos, deseando que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo es hecha. En cada uno de nosotros, Señor, clamamos tu Espíritu Santo, esa llenura de tu Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda a través de la lectura y el estudio de tu palabra, que nos pone como un espejo esa palabra para que podamos orar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios mío, por ese gran privilegio. Te clamo, mi Padre, en esta mañana, en esta tarde, tu mano poderosa, tus ojos hermosos posados en cada uno de los miembros de tu iglesia alrededor de la tierra, particularmente de esta tu congregación Presencia Viva, a quienes están de viaje, a quienes nos están viendo a través de la transmisión. Gracia y paz sean a cada uno, Señor. Que tu rostro resplandezca en el rostro de cada uno y que cada día
a través de ese estudio de tu palabra, a través de escucharte a ti en tu palabra, podamos seguir creciendo más y más a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor y Padre Santo. Te lo pedimos, honrando tu nombre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.